Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, que tengan un domingo excelente. Y hoy empezó ya el mes de mayo, el mes de las mujeres propiamente, y les quiero felicitar y bendecir mucho en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga en su día, en su mes, perdón, y que Dios les guarde siempre. Y bien, sigamos con nuestro tema, una pregunta muy importante, una pregunta, quiero decirles, muy importante, porque de esto depende nuestra vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios que toda la ley en dos mandamientos se resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante saber quién es mi prójimo. Es importante saber cómo define Dios mi prójimo. Y vamos a verlo el día de hoy un poquito, solo un poquito. Porque Dios lo define en tres áreas muy importantes y nos lleva, queridos hermanos, hasta el punto de poder conocer su grande amor, su grande misericordia. Ese amor que no tiene límites, esa misericordia que es nueva cada mañana. Amén. Pero no sin antes vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude en su luz y en su misericordia a poder entender su palabra. Amén. Maravilloso Señor, en tus manos de amor queremos ponernos, en tus manos de grande bondad, y humildemente te queremos pedir de tu sabiduría, Señor. Queremos pedirte de tu gracia y de tu fidelidad, para que seas tú, Señor, quien nos ilumine y quien nos ayude a ver verdaderamente quién es nuestro prójimo, que nos ayude a ver y a entender con el corazón, Señor, con el corazón, verdaderamente tu voluntad para nosotros, tu voluntad preciosa, que siempre es buena, es perfecta y es amable, Señor. Bendito sea tu nombre. En tus manos de amor nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Y les voy a pedir, hermanos, que si gustan acompañarme, vamos a San Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Dice así la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarte a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, pongamos atención, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Queridos hermanos, ya habíamos tratado lo del intérprete de la ley, ¿verdad? Estos estudiosos de la palabra de Dios. Él sabía cuál era la respuesta a la pregunta. Él sabía también, en un momento dado, que era lo correcto. Y queriendo justificarse, dice, sí, Señor, sé la palabra, sé la interpretación, pero me queda una duda. ¿Quién es mi prójimo? Y yo creo que sí, él dudaba mucho en esta situación. Aún nosotros, en este momento, en pleno siglo XX, después de leer las Escrituras, después de que Cristo vino a nuestro corazón y está aquí con nosotros, a veces dudamos quién es nuestro prójimo. A veces dudamos si hacer el bien es bueno o es malo. Y a veces erramos, como este sacerdote. Pero, hermanos, abramos nuestro corazón hoy, como les decía. Abramos nuestro corazón y no dejemos o no sigamos actuando como el sacerdote, como el intérprete de la ley.
no sigamos, sino antes bien hagamos que la palabra se haga carne en nuestra vida. Perdón, mil disculpas. Y démonos la oportunidad preciosa de hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, no somos necesarios, y en un momento más lo vamos a repetir con la palabra de Dios. Si tú y yo no tomamos la oportunidad de ser misericordiosos, la oportunidad de ayudar a alguien, la oportunidad de no juzgar, sino de ayudar, hermanos, Dios tendrá otro, siempre tendrá otro, siempre tendrá alguien para ayudar a sus hijos, a sus escogidos, siempre, porque así es Dios. Pero Él nos da la oportunidad a nosotros, pero bueno, de la misma manera como en toda la Biblia dice, tú y yo tenemos libre albedrío. Entonces, tú sabes si la tomas o la dejas. Vean ustedes. Dice el versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, y a su prójimo como a él mismo. Y ellos creían que, bueno, apegándose a la ley de Dios, apegándose a los mandamientos de Dios, ellos honraban a Dios. Y sí era cierto. Ellos cumplían la ley, y sí era cierto. Pero una cosa les hizo falta: amar a su prójimo. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios, por tus frutos los conoceréis. Ellos decían que estaban muy cerca de Dios. Ellos se aseguraban a sí mismos que ellos iban a ir al cielo porque ellos sabían de Dios, sabían cómo conducirse, sabían cómo hacerlo, sabían, pero no lo hacían. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en medio de los amigos, en medio de los compañeros de trabajo, en medio de los vecinos? Oigan bien esta frase. Y eso que van a la iglesia. Y eso que dicen que Cristo está en su corazón. Queridos hermanos, ¿quién es mi prójimo? El maestro sabía la respuesta. Sabía lo que tenía que hacer. Pero no lo hacía. Sino que, siguiendo de necio, hace la siguiente pregunta. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y tal vez sí, no lo sabía realmente. O engañado en su sapiencia, no lo sabía. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús no le responde con una respuesta directa, no. Sino que nos enseña con una historia. Y quiero decirles, una historia que Dios te va a permitir que pase en tu vida, y tú sabes si derramas el amor de Dios o el juicio tuyo. Tú lo sabes. Vean ustedes, dice 30. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es nota importante. El hombre venía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le dejaron medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, pasó de largo. Escuchen bien, pasó un sacerdote por el camino y lo vio y dijo, Dios mío, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pudo haber pasado? Ay, pobre hombre. Pero pasó de largo. Pasó de largo. Los bandidos lo habían golpeado, le habían quitado todo su dinero y todo lo de valor. Le habían quitado la ropa y lo habían dejado medio muerto. Pero el sacerdote pasó de largo. ¿Cómo? Dejándolo en esa condición, sabiendo, reconociendo que tal vez podría morir en algunos momentos si no se le ayudaba. Pero el sacerdote endureció su corazón y viéndole, pasó de largo. ¿Qué es endurecer el corazón? Se olvidó de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es endurecer el corazón? No hizo caso al Espíritu Santo. ¿Qué es endurecer el corazón? ¿Cómo es que se endurece el corazón? Cuando en lugar de dar lugar, perdón la redundancia, en lugar de permitir ser misericordioso o pensar con misericordia o pensar con amor, pensó con juicio. Porque es más fácil juzgar para justificar mis actos. Bueno, no sé qué le pasó, pero igual y es un castigo de Dios. Entonces, pues que se arregle con Dios. Ni siquiera hizo una oración por él. Ni siquiera le dio una palabra de aliento. Ni siquiera tuvo una atención. Sino que pasó de largo. No quiero saber nada. Yo me voy. Hermanos, imagínense ustedes qué hubiera pasado cuando a Jesús le presentaron a la mujer adúltera. ¿Qué hubiera pasado si él la hubiera juzgado conforme a la ley de Moisés? ¿Qué hubiera pasado con Zaqueo? Cuando Zaqueo estaba en el corazón, él quería conocer al Señor. Sí, había hecho fraude, sí, había hecho cosas feas, pero él quería conocer a Dios. Él estaba dispuesto, estaba arrepentido. ¿Qué hubiera pasado si Dios lo hubiera juzgado? ¿Qué hubiera pasado con la mujer samaritana? Si Dios hubiera hecho, ay, esta mujer, ahorita no trae marido y seguramente va a querer embabucarme a mí. No, el Señor Jesús no vio eso. El Señor Jesús vio una mujer pecadora, necesitada de Dios y que podía cambiar y que cambió para la gloria de Dios. ¿Qué hubiera pasado con el endemoniado de Gadara? Era violento. Yo no sé si se le puso al tú por tú al Señor Jesús, pero igual y sí, porque era muy violento. Pero el Señor veía lo que el amor ve. Veía lo que la misericordia ve. Él necesita ser salvo. Él necesita ser libre. Él es así no porque quiera, sino porque es cautivo. Porque sus pasiones lo dominan, sus pecados lo dominan. Y entonces Él lo libertó. Queridos hermanos, el sacerdote,
Alguien que todos los domingos, todos los días, está buscando a Dios. El sacerdote. Alguien que busca hacer la voluntad de Dios. Pero a su manera. Cuando le conviene. Cuando no está comprometido su reputación, sus vestidos, que se fueran a manchar con la sangre de ese samaritano, de ese pobre hombre, perdón. Queridos hermanos, y tal vez el sacerdote llevaba prisa, porque muchas de las veces, quiero decirles, muchas de las veces, algo que no nos deja pensar bien en el amor de Dios es la prisa, que andamos corriendo para todos lados, que andamos corriendo para el trabajo, después para la escuela, después de regreso a casa, cansados y corriendo porque ya queremos llegar, siempre andamos corriendo y no prestamos atención a los detalles. Cuando el Espíritu Santo nos dice, detente, escucha. Muy en el fondo están pidiendo ayuda y necesitan esa ayuda. Tal vez el sacerdote decía, si me acerco, ya voy tarde, me voy a manchar, mejor ahí nos vemos. O tal vez decía, no sé cómo ayudarle, yo no sé cómo ayudarle. Querido hermano, siempre, cuando nosotros queremos ayudar, siempre va a venir sabiduría para saber cómo ayudar. Siempre. Pero obviamente esta situación, este argumento también vendrá para que yo no haga la voluntad de Dios. O tal vez decía, ¿y si me meto en un problema? ¿Y si después dicen que yo lo golpeé? Es que nos inventamos tantas cosas, hermanos. De verdad. Nos inventamos tantas cosas. Por eso es importante estar agarrados del Espíritu Santo. Darnos tiempo, escuchar a Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Hay gente mala, hay gente equivocada, por así decirlo, y que ha cometido muchas tonterías, pero ni a ti ni a mí nos toca juzgar. A ti y a mí nos toca ayudar. Ayudar. Darles a conocer al Cristo vivo, al que nunca deja de ser, al que vive y reina, al que en lugar de enjuiciarnos, cuando nosotros fuimos a Él, Él nos perdonó. Él nos lavó de nuestros pecados y nos dio una oportunidad más. Una oportunidad más. Hermanos, hermana, hermano, no dejes pasar de largo. Cuando Dios te dé la oportunidad de ayudar a alguien, no dejes pasar de largo. Dios está atento a tus actos. Y sobre todo estos de misericordia, sobre todo estos de amor. ¿Sabes para qué? Para derramar su gloria sobre ti. Para bendecirte. Para dar de su paz. Para que, hermano, experimentes su presencia, su abrazo fuerte, diciendo, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que obedeciste. Porque así es. Cuando nosotros dejamos que Dios actúe, Él nos recompensa inmediatamente. Queridos hermanos, el sacerdote no fue casualidad. Pasó por ahí. No fue casualidad. Era la oportunidad para que Él
diera la gloria y la honra al Dios, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y le demostrara a este pobre hombre que Dios había llevado a alguien para ayudarle. Y qué mejor que un sacerdote, qué mejor que un intérprete de la ley, ¿no? Pero él, viendo la oportunidad, la dejó ir. Queridos hermanos, qué importante es que nosotros podamos estar en tono con Dios, para que podamos no dejar ir las bendiciones ni las oportunidades que Él nos da día con día. Y ahora queda una pregunta en el aire una vez más. Hermano, y yo quisiera que tú pensaras en la semana, y si tú quieres escribir en el grupo, si Dios te revela algo y te dices, oye, es que este es mi prójimo, adelante, hazlo. Queda la pregunta, ¿quién es tu prójimo? Si tú quieres decir, hermano, es que yo aún tengo dudas. Puede ser. Yo mismo he tenido dudas de mi prójimo. De verdad. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Va a seguir la pregunta y al final la vamos a responder o vamos a dejar que Dios la responda en nuestros corazones. Amén. Pero mientras tanto, hermano, quédate con esta incertidumbre. El sacerdote, el que decía que estaba cerca de Dios, el que aseguraba que conocía a Dios, el que aseguraba que amaba a Dios, viéndole, pasó de largo. Viéndole, se hizo un lado. Dijo, no es para mí. Que no pase esto en tu vida. El viernes, hermanos, solo por la misericordia de Dios, y de verdad solo por la misericordia de Dios, el viernes estaba yo trabajando y hay una mexicana ahí donde yo trabajo. Ella renta en esos edificios. Entonces yo la vi apurada para un lado y para otro y de repente yo la saludo y platicamos un ratito, pero yo la vi muy apurada, entonces dije no le voy a saludar para no interrumpirla. Andaba muy atareada y yo la veía así. Y me fui a otro edificio y regresé y la volví a ver y también hice como que no la vi porque yo la veía muy atareada. Y después me fui a otro edificio, son 6 edificios los que yo hago. Y después me fui a otro edificio y pasó. Y entonces la vi y yo hice otra vez como que no la había visto, pero ella me llamó. Paisano, ¿qué hace? Aquí trabajando. Qué bueno paisano. Y pues yo aquí mirando, trabajando de carreras porque ando tirando unas cosas y otras porque ya me voy a cambiar. Qué bueno. Y así empezó la plática. Y entonces me acerqué para no estar gritando, ¿no? Me acerqué, sí, ya me voy a cambiar porque ya no me alcanza lo de la renta y bueno, y me empezó a platicar, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, pues qué mejor. Sí hay que buscar otro cuartito más barato y pues sí, hombre, pero solamente encontré compartidos y usted sabe que es un problema y esto y que el otro. No, sí, tiene razón. Pues vamos a pedirle a Dios que Dios le dé la oportunidad. Sí, dice, porque necesito ahorrar mucho dinero. Y yo no sabía, pero ahora entendí que ella conoce de Dios. Y me dice, y necesito ahorrar porque le estoy mandando dinero a mi hijo en México. Él tiene un problema de salud muy fuerte, entonces necesito
mandarle dinero para que lo sigan atendiendo. Y hermanos, y me dijo el problema que tenía. Se llama Guillermo y yo les voy a pedir que me ayuden a orar por él. Se llama Guillermo y él está infectado con el virus del SIDA. Está en la etapa terminal y bueno, pues está mal. Y ella pues está peor. Porque ella acá y su hijo allá, lo cuidan los abuelos, los hermanos, y bueno. Y yo me sentía que no podía hacer nada, y en eso el Señor me dijo, claro que sí, vamos a orar. Y le dije, si usted me permite, vamos a orar. Y estuvimos orando en el patio. No, yo no me percaté que era el patio, no. Yo sabía que había que orar. Y empezamos a orar y a clamar por él, por Guillermo. Y a pedirle que Dios le restablezca. Él conoce de Dios. Que Dios le ayude a ponerse a cuentas con él. Y si Dios quiere, que Dios le sane. Esas fueron mis palabras. Pero oramos un buen rato. Queridos hermanos, hay veces que no podremos llamar a una ambulancia, o no podremos hacer esto, no podemos hacer lo otro, o no podemos dar dinero, pero algo sí podemos hacer. Clamar con todo nuestro corazón. Clamar y pedir que Dios haga la obra y que Dios bendiga a nuestro prójimo. Amén. Querido hermano, querida hermana, no te quedes sin hacer nada. No te quedes viéndote pasar de largo. No. Haz conforme a la palabra de Dios. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, en esta hora humildemente te pedimos por Guillermo, Señor. Toca su corazón, Señor. Ahí en su casa en México, guárdalo, cuídalo. Ayúdale a que él pueda verdaderamente volverse a ti, Señor. Si aún no te lo has llevado es porque algo falta, Señor. Y yo te pido que tú le bendigas, que tú le ayudes a sanar, que tú le ayudes, Señor, verdaderamente, oh Dios, a poder ponerse a cuentas contigo, y que tú le bendigas conforme a tu gracia y tu misericordia. Bendice a su mamá, Señor, bendice a sus hermanos, y mira, Dios, dales de tu gracia, te lo pido en Cristo Jesús. Dales de ti, mi Dios y mi Rey amado. Y Padre de misericordias, bendícenos a nosotros y ayúdanos a ser como el buen samaritano, Señor. Ayúdanos a poder identificar de primera mano a nuestro prójimo y darte a ti la gloria y la honra por siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y recuerden, tenemos una pregunta: ¿quién es tu prójimo? Que Dios les bendiga.